Conocemos la postulante número 16, la señora Yorlin Lisset Vázquez Castro. Muy buenas tardes a la señora Yorlin Lisset Vázquez Castro. Establecimos un protocolo en el que le concedemos 5 minutos de presentación libre para que usted exponga ante este Consejo sus credenciales académicas, su hoja de vida, así como cualquier otro elemento que entienda pertinente para la evaluación que realizaremos. Concluida esta parte, los miembros del Consejo podrían hacerle preguntas en un espacio de tiempo que no supere los 15 minutos. Tiene usted la palabra y le deseamos la mejor de la suerte. Muchas gracias, señora vicepresidenta Raquel Peña, y en su persona me permito saludar a los demás honorables consejeros. Agradezco su tiempo, es un honor poder expresarle nuestras motivaciones para formar parte de la Suprema Corte de Justicia. Mi nombre es Yorlin Vázquez, soy montecristeña. A edad muy tierna ingresé a la universidad y me hice concomitantemente licenciada en Derecho y licenciada en Contabilidad. Soy egresada de la Escuela Nacional de la Judicatura con índice de honor y de manera temprana ingresé a la carrera judicial. Poseo 4 maestrías, Derecho Tributario, Derecho Económico, Derecho Judicial y Contabilidad Impositiva, y he entregado mi tesis para investirme del título de doctora en Derecho. También cuento con especialidad en Derecho Mercantil, en Altas Gerencias y Competencias y en Fiscalidad Internacional. Soy docente de la Cátedra de Derecho Público en la mayoría de casas universitarias del país y coordinadora del Máster de Derecho Económico y Financiero de la UAS. Como jueza, función que ejercí hasta el 2020, fui titular del Juzgado de Paz de Villa Vázquez, titular de Tránsito del Distrito Nacional, itinerante de la Cámara Civil de San Cristóbal. En 2018 presidí el plan de liquidación de la mora judicial del Distrito Nacional y de Santiago, esgrimiendo en ese plan más de 8.000 decisiones. Producto del éxito de ese plan y de nuestra eficacia y nuestra especialidad, en 2019 fuimos designadas por el Consejo del Poder Judicial como jueza liquidadora tributaria del Tribunal Superior Administrativo. A nuestra llegada al TCA nos enfocamos en mejorar los criterios sustantivos de las decisiones tributarias, erradicamos o ayudamos a erradicar la mora 2014-2019 e implementamos el primer sistema de notificaciones electrónicas entre las administraciones públicas y el tribunal. En 2020, por nuestra condición técnica, ingresamos a Impuestos Internos como su directora jurídica en un momento en donde el país atravesaba la mayor crisis económica y social antes conocida producto del COVID-19. Nos enfocamos en restablecer las recaudaciones, pudiendo exhibir hoy 5.3 años de eficiencia recaudatoria, cumpliendo mes tras mes con las metas ordinarias y extraordinarias que nos ha establecido el Congreso Nacional. Parte del éxito del restablecimiento de las recaudaciones se debió a que en 2020 descongestionamos el Departamento de Reconsideración, esgrimiendo más de 12.000 resoluciones de recursos que tenían más de 5 años pendientes en sede administrativa. Entre otros logros como su directora jurídica, me permito también enunciar la creación de la Defensoría del Contribuyente, del Marco Orgánico Funcional y de Recursos Humanos de la Administración Tributaria y junto al Ministerio Público la creación de la Unidad de Persecución de Delitos Tributarios. No he dejado la doctrina atrás, soy autora de más de 4 obras en materia tributaria y administrativa y formé parte del grupo de expertos que redactó el proyecto de ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. Entre otros, también redacté, defendí e implementé las modificaciones a la Ley 4620, la Ley 5123, la Ley 3223 de facturación electrónica. Hoy me presento ante ustedes en una postulación que aspira a aportar 4 elementos a la Suprema Corte. El primero de ellos es nuestra especialidad. La materia tributaria constituye más del 70% de los litigios ante el TCA con una incidencia jurisdiccional casacional superior al 31%. Lo que quiere decir es que es la materia más pujante de la tercera sala y la segunda en cuanto a número más pujante de toda la Suprema Corte. Segundo, los aspectos gerenciales. Soy un profesional del derecho con habilidades blandas probadas. Dirijo un equipo de 3.500 personas, especialmente en la subdirección somos 350 abogados, que es el equipo jurídico de defensa más grande del Estado Dominicano, y hemos manejado de manera íntegra, honesta y transparente miles de millones de pesos en favor de los mejores intereses de esta nación. También representación del género. La cuota de la comunidad jurídica, coloquialmente llamada cuota de afuera, hoy está ocupada por 4 hombres. Y a lo que aspiramos es que si aquí nos presentamos mujeres capaces, potables, pues podamos ser tomadas en cuenta también para ocupar una de estas plazas. Y por último, nuestra juventud, que es un gran activo.
Ustedes, señores consejeros, que desde muy temprano han ocupado funciones de alta responsabilidad, conocen de la importancia de la participación de los jóvenes para la transformación de los sistemas. Los jóvenes somos la visión del futuro, pero también somos equilibrio. Hoy somos una realidad en el Poder Legislativo, en la Administración Pública y apelamos a sus consideraciones para hacer una realidad en la Suprema Corte de Justicia. Muchísimas gracias y a su disposición. Muchas gracias. Cedemos la palabra al consejero Ricardo de los Santos, presidente del Senado. Muchas gracias, señora vicepresidenta en funciones. Licenciada Vázquez, ¿cree usted que es necesario la creación de una cuarta sala en la Suprema Corte de Justicia especializada en asuntos contenciosos, administrativos y tributarios? Muchas gracias, señor consejero. La respuesta es sí, lo creo. Fíjese, en el año 2020, cuando la Administración Tributaria descongestionó el Departamento de Reconsideración, de esos 12.000 expedientes que explicitaba, ¿no? Hubo un residuo con incidencia jurisdiccional de un 16%. Se recaudaron 31.000 millones de pesos. Ese 16% era casi igual a más de 2.000 expedientes que entraron en menos de 3 meses al TSA. Junto con una mora que ya quedaba, recuerdo la publicación del Poder Judicial, constituyó 6.300 expedientes en mora, lo que llevó a la creación de 5 salas liquidadoras para descongestionar. Hoy se quedaron fijas 3 de esas 5. Esa mora tuvo un estudio de factibilidad y se le dio línea presupuestaria a la cuarta sala de la Suprema Corte de Justicia en política fiscal. Lo pueden ver ahí en el presupuesto 2023, 2022, 2024, todavía la tiene, para crear la cuarta sala en la Suprema, porque lo que iba a pasar era que si no se viabilizaba la descongestión de manera integral, la mora se iba a mover de un lugar a otro. Y en efecto así pasó. La incidencia jurisdiccional en materia tributaria es de un 31% y por efecto residual en materia administrativa de un 16%. Naturalmente, al dársele línea presupuestaria, hubieron opiniones de la comunidad jurídica de importante observación. Una parte de la comunidad establecía que la Suprema, si se le iba a crear una cuarta sala, debía ser en materia civil, que para el 2020 era la sala que más mora tenía, con expedientes superiores a 12.000 el número. Esto en ese momento se decía también que era de imposible materialización porque la Suprema no podía tener 2 salas en una misma materia y que eso iba a incitar a la contradicción de sentencias. Luego se habló de la eliminación de la noción de sala, subir el número para que los jueces ponentes sean los más idóneos en la materia a sortear, ¿verdad? Esa idea también tuvo sus contrarréplicas, toda vez que no hay ningún indicador en la ley que jale a que esos jueces idóneos tengan que tener índices de especialidad especificados. De modo que yo creo que ante una idea potable, ante un fáctico de descongestión integral, ante una línea presupuestaria cierta, la cuarta sala de la Suprema Corte de Justicia en materia tributaria y administrativa es una de las cosas que ayudará o que más ayudará, primero, a alar la especialidad en la Suprema Corte y segundo, a desarrollar de manera íntegra la parte sustantiva de estos derechos. Si queremos seguir teniendo derecho tributario, derecho administrativo, tenemos que ir pensando en la seriedad de ese tipo de propuestas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cedemos la palabra al senador Omar Fernández. Consejero senador Omar Fernández. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Muy buenas tardes. Señora Yorling, todos sabemos que el debate de la responsabilidad solidaria tributaria y los límites que debe tener llevaron a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 11 del Código Tributario. Y como experta que podemos ver que ustedes en la materia, quisiéramos saber qué opinión le merece la ley número 2524, cuyo objeto es corregir el referido vicio de inconstitucionalidad y cómo ha servido para unificar los criterios jurisprudenciales al respecto. Muchas gracias, señor consejero. Vamos a ver, en efecto, el tema de la responsabilidad solidaria iba y venía en la jurisprudencia, ¿sí? Teníamos jurisprudencia
que establecían que la responsabilidad solidaria en materia tributaria era solidaria, otras la veían como subsidiaria y otras llegaron a verla como insólida. En derecho de las obligaciones existen todo este tipo de responsabilidades. La que teníamos en el Código Tributario es una responsabilidad solidaria de ley solidaria subjetiva. Lo que quiere decir es que esas personas están iguales, obligadas, ¿verdad?, el contribuyente y la persona que se pone en el artículo 11, a honrar el crédito tributario, y a la administración le corresponde un derecho de discriminación, de persecución, no subsidiario, sino por igual. En el 2023, pues, un ciudadano llega al Tribunal Constitucional con un argumento referente a que esta responsabilidad era muy amplia, muy indiscriminada y que tocaba el patrimonio de personas que no tenían nada que ver a veces con la empresa. El Tribunal Constitucional se refiere al asunto primero haciendo un análisis de derecho comparado, y la primera legislación que observa es la legislación de España, y se da cuenta que en España la responsabilidad solidaria era objetiva, solidaria de ley, pero objetiva. Se va a Perú y se da cuenta que también es así, y se va a la legislación de México y se da cuenta que es así. Hace un test de razonabilidad y dice, ¿sabes qué? Mira, en cuanto al medio, que es la figura de la responsabilidad solidaria, que no es exclusiva del derecho tributario, el carácter unificador de las sentencias, cuando vienen sentencias contradictorias de corte de segundo grado, entre las mismas salas de la Suprema, entre otros. El tema del interés presunto, su debate actual, y yo creo que es el que debe concentrar la atención de la comunidad jurídica, es la posición entre los acuerdos de pleno no jurisdiccionales, ¿verdad? Y es que la primera sala es de criterio en ese acuerdo de que interés presunto en materia de infracción siempre tiene que tener una imputación objetiva y por tanto tiene que pasar el filtro de admisibilidad. Porque aún en los casos en donde un juez motiva extra petita de naturaliza la prueba, siempre hay una norma positiva infringida y hay que pasarle su filtro de admisibilidad a ese recurso. Luego tenemos la posición, al parecer también ya dominante en la tercera sala, que dice, mira, en ese caso de las infracciones procesales, a saber que un juez no observó su competencia, que hay temas de debido proceso, que no se valoró la prueba, que se falló extra petita, entre otros, en esos casos no aplica la figura del interés casacional, porque esos casos no son posibles de crear jurisprudencia, de crear doctrina y por tanto no crean jurisprudencia, no hay un derecho de defensa de la parte, el fallo es sorpresivo y en ese caso sencillamente no se debe pasar filtro de admisibilidad, sino que eso se censura, las infracciones procesales se censuran con la casación, es decir, con la nulidad de la sentencia. Ese es el debate actual que tenemos del interés presunto en materia específicamente de infracciones procesales. Muchísimas gracias. Gracias. Cedemos la palabra a Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados. Gracias. Saludos, buenas tardes. ¿Usted puede explicarnos su posición con relación a la medida cautelarísima y las medidas anticipadas que dispone la ley 107-13? Muchas gracias, señor consejero. En efecto, una medida cautelar es un estatuto que sirve para suspender los efectos de un acto administrativo. Son anticipadas a partir del artículo 15 cuando sirven de manera preparatoria para asegurar los efectos de un acto administrativo y eso se toman en sede. Y son cautelarísimas, ¿verdad?, cuando sin haber interpuesto un recurso contencioso en el TCA, es decir, no hay fondo, pues se toman por carácter de urgencia. En materia tributaria, la discusión que tenemos con este tipo de medidas es que no existe, la Administración Tributaria no toma medidas anticipadas, sino que como esto es derecho de obligaciones, aquí lo que se protege es un crédito y toma medidas conservatorias. Cuando un contribuyente va al tribunal, ¿verdad?, a intentar levantar una medida conservatoria, lo hace por medio de un procedimiento cautelar. Entonces, ¿qué se ha dicho? Mira, lo que dice la ley 1307 es que eso sigue la suerte de su ley sectorial, pero cuando usted va al Código Tributario,
no existe en el Código Tributario un procedimiento cautelar. Entonces, el Tribunal Constitucional dijo que eso hay que seguirlo por el procedimiento que está, que es el de medidas cautelares. ¿Qué pasa? El Código Tributario, en su artículo 100, sí establece que una medida conservatoria se levanta por medio de un recurso contencioso tributario. Entonces, tenemos una medida cautelar. Si usted va y levanta un embargo por una cautelar, eso es preparatorio, instrumental, temporal y no abre casación. Pero si se va por el contencioso tributario y puede esperar un poquito más de tiempo, se contempla como una decisión de fondo y abre casación. Entonces tenemos un tema a veces de abuso de las formas y de las vías. Sí. Muchísimas gracias a usted. Bueno, muchísimas gracias a la señora Yorlin Lisset Vázquez Castro por su participación y le deseamos feliz resto de la tarde. Muchas gracias. Continuamos con las presentaciones ante la presidenta en funciones de este Consejo.